Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el Tratado de Guadalupe Hidalgo. ¿Y qué fue de este tratado? Bueno, decir que el Tratado de Guadalupe Hidalgo, denominado oficialmente como Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglos Definitivo, fue firmado por el Gobierno de México y los Estados Unidos el 2 de febrero de 1848. También decir que el acuerdo se estableció como condición para poner fin a la intervención militar estadounidense en México y estipuló que este país cedería más de la mitad de su territorio a los Estados Unidos. Pero continuemos hablando un poco más sobre este tratado porque hay mucho más por saber. Porque también debemos mencionar que en la actualidad ese territorio corresponde a los estados de Arizona, California, Colorado, Nevada, Texas, Utah y partes de Kansas, Oklahoma y Wyoming. También recordar que México se comprometió además a renunciar a todo reclamo sobre Texas y aceptó que la frontera internacional con los Estados Unidos se estableciera en el río Bravo o Grande. Y también mencionar que los Estados Unidos por su parte pagaron a México tan solo $15 millones como compensación por los territorios cedidos. Pero continuemos hablando sobre este Tratado de Guadalupe Hidalgo, en este caso hablar sobre sus causas. Bueno, la primera causa que debemos mencionar es la anexión de Texas por el Congreso de los Estados Unidos en 1845. También mencionar la derrota de México en la guerra contra los Estados Unidos que se desarrolló entre 1846 y 1847. Otra causa a mencionar es la ocupación de Ciudad de México por tropas estadounidenses en septiembre de 1847. Y por último mencionar el vacío de poder provocado en México por la partida al exilio del presidente Santana. Continuemos hablando sobre este tratado, en este caso hablar sobre sus características. Bueno, antes que nada decir que las siguientes características son algunos de los artículos resumidos más destacables del Tratado de Guadalupe Hidalgo, los cuales, para efectos de este texto, bien podrían ser considerados características esenciales de dicho acuerdo. Así que veamos estos artículos. El primer punto que mencionaremos es que se declara el cese de las hostilidades y la paz entre México y Estados Unidos. También se restablece el orden constitucional en México y se levanta el bloque de los puertos mexicanos y se ordena la retirada de las tropas estadounidenses allí asentadas. Otro de los puntos que mencionaremos y recalcaremos de este Tratado de Guadalupe Hidalgo es que se ordena la evacuación de tropas de ocupación estadounidenses en territorio mexicano y la repatriación de todos los prisioneros de guerra. Y por último, mencionar que se delimita la frontera entre México y Estados Unidos. Pero esto no queda aquí porque hay otros puntos más que debemos recalcar sobre este Tratado de Guadalupe Hidalgo. Porque otro punto sobre este tratado es que todo mexicano que posea tierra en algunos de los territorios cedidos a Estados Unidos conservarán su derecho de permanencia y garantía. Además, se le permitiría escoger la nacionalidad que desee conservar, es decir, mexicano o estadounidense. También mencionar que en compensación por los territorios perdidos y los estragos de la guerra, los Estados Unidos de América se comprometen a pagar $15 millones a México. Y por último, mencionar que los Estados Unidos no exigirán a México compensación alguna por sus ciudadanos y en caso de que exista alguna reclamación, la responsabilidad recaerá sobre el gobierno de los Estados Unidos y no sobre México, siempre y cuando dicha compensación no excedan los $5.250.000 pesos. Sigamos hablando sobre este Tratado de Guadalupe Hidalgo, ya para ir terminando a hablar sobre sus consecuencias.
La primera consecuencia que mencionaremos es la cesión a los Estados Unidos de la mitad del territorio que México había heredado del Virreinato de Nueva España. El límite norte de ese territorio había sido ratificado por el Tratado de Adams-Onís, firmado entre el Reino de España y los Estados Unidos en 1821. Y también mencionar la transformación de los Estados Unidos en una potencia bioceánica con costas sobre el Atlántico y sobre el Pacífico. Y también mencionar el retorno al poder del presidente mexicano Herrera, que había sido destituido en 1845. Pero sigamos porque hay otras consecuencias que no debemos dejar de mencionar. Porque también debemos mencionar el surgimiento de grupos de rebeldes mexicanos que se propusieron recuperar las tierras perdidas. El más conocido de todos fue Joaquín Murrieta, llamado El Patrio, que lideró la llamada Banda de los Joaquines y que murió en un enfrentamiento contra agentes del Departamento de Seguridad de Texas en 1853. Y la última consecuencia que mencionaremos sobre este tratado es la adopción de la ciudadanía estadounidense por la gran mayoría de los 100.000 mexicanos que vivían en los territorios perdidos por México en 1848. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!